Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. ¿Qué pasó a mi Donald Trump de Corruptópolis? Mi licuadazo. ¡Qué cosas! Y uno pensaba que solo se peleaban los de Morena con los de Morena. Exacto. Se están peleando. Yo no pensaba que nada más el pleito de vecindad era entre ministras de la corte. ¡Hijo de su reputísima madre! Eso le dijo, eso le andaba diciendo en Twitter hoy Elon a Trump, ¿no? Eso le dijo. Hijo de su... Ay. Oye, ¿por qué comenzamos citando el pleitazo entre Trump y Musk? Pues porque es parte de lo que justamente... Coyuntural, ¿no? Es el contexto. Esto es totalmente coyuntural porque el malévolo plan de hoy es hablar sobre el lawfare o la guerra legal. Exacto. Como una herramienta para verguiar a los países Un tema friendly. Un tema que de entrada nos gusta mucho, que además ha sido incorporado en muchos de los comentarios y análisis, y les podemos decir análisis al chacoteo, que hemos hecho en este podcast, pero que está basado en una concepción no normativa ni formalista del derecho, sino en una idea de ¿para qué lo quieres más allá de la función obvia de la norma jurídica? Es decir, vamos a hacer carambola de tres bandas. Hacemos esto y cómo repercute en todo el entorno, en este caso, en el caso de Donald Trump, en todo el entorno geopolítico en el que está. Para decirlo, Milik, en otras sentidas palabras, todos, como tú dijiste el otro día, a menos que ustedes estén en una cueva, todos hemos sabido de los programas de sanciones, sobre todo de Estados Unidos, ¿Sí? En contra de los cárteles, ahora de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Rusia. Todos creo que lo lógico se me haría que cualquiera que escuche las noticias, que se meta a redes sociales, habrá escuchado eso, como habrá escuchado el tema de la revocación de visas. Sí, como habrá escuchado el tema de ahora de impuestos a las remesas. A las benditas remesas. Siempre he dicho que las remesas son como la Virgencita de Guadalupe. Pobre mortal el que se meta con la Virgencita y con las remesas, ¿no? Y con la selección mexicana. Pero además acuérdate que también nosotros ya habíamos hablado de cómo las remesas rompen el perfil transaccional y no están estrechamente ligadas a que verdaderos migrantes mexicanos trabajando allá estén mandándole a su mamacita y a su abuelita y a familia para que reconstruyan el jacalito, ¿no? Sí, ahí mandan sus remesas allá al rancho La Tuna. Exacto, sino que se está prestando también a un vehículo para lavado de dinero. Y dentro de todas estas cosas, mi Roger, pues la constante es el gobierno de los Estados Unidos que está a cargo de este uso estratégico de las leyes y de su sistema legal para poder lograr objetivos políticos contra países, contra adversarios, contra grupos criminales incluso, ¿no? Y eso es de lo que queremos hablar hoy, porque ya lo dijiste, hemos tocado este tema, lo hemos tocado en no pocos capítulos, pero ahora tenemos ya un caudal de eventos que ya voy a hablar por mí mismo. Ay, qué pinche chiste de Polo. Dios de mi vida. Pinche chiste pedero de Polo. Te hizo mucho daño ver a Miguel Ríos de joven. Sí, lo vi en Acapulco, ¿cómo no? Sí, en el Baby O. Cuando no era Camoto y era Cafés. Para mí esto ya es una serie de... ¿Te llevaron a pasear en la banana, Mili? Todavía, Mili, por cómo están las cosas, a todos nos están pasando en la banana, Yo lo voy a poner puro como... paseo en lancha. Con fondo de cristal. Para que vean... ¡No! Yo veo ya tantos eventos a cargo del gobierno de los Estados Unidos en los que utilizan a su sistema jurídico para combatir a algo o a alguien que no hay manera de que yo no lo llame
un evento sistémico. Por supuesto. Ya son tantas cosas que, como dice usted, pues los perritos abren los ojos. A las 3 semanas. Los pendejos. Nunca. Allá andan en la corte, en la Cámara de No, Diputados, en Senado. No, Entonces, Salvador no dijo eso. No acepto, no avalo. Yo quise decir otra cosa. Y eso es de lo que creo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a analizar algunos de estos eventos y vamos a intentar que la banda haga sus sumas y sus restas para que concluya si estamos frente al uso por parte del gobierno norteamericano, de la administración de Donald Trump, estamos frente a un uso de las leyes con fines que son prácticamente militares, porque el término lawfare justamente viene de ahí, ¿no? Claro, es una cuestión estratégica, es el uso estratégico del ordenamiento jurídico con una aplicación extraterritorial. Más allá de lo que suceda dentro de su territorio, lo que está buscando Donald Trump es ver qué repercusiones se dan hacia el exterior, reafirmando o buscando reafirmar su hegemonía política, su dominio sobre el hemisferio o su dominio sobre el continente americano, y una cuestión muy interesante porque tiene ecos de la Guerra Fría. Parar ciertos movimientos ideológicos que no van acorde con el Make America Great Again, que no van de acorde con el America First, ¿no? En este sentido, lo que está haciendo Donald Trump es una cuestión de manejar muy bien sus balas y dirigir tiros de precisión. Traemos, yo creo que unos 10 ejemplos. Sí, señor. Entonces, más o menos, ¿no? Y tenemos más. O sea, tenemos más, pero no va a dar tiempo a analizarlos todos. Quién sabe si los 10 nos dé tiempo. Yo creo que le vamos entrando con... Vámonos, a ver, antes de dar los ejemplos, yo nada más quiero decir algo. Más que una pregunta, tengo un comentario. Por favor. Yo tengo la necesidad de que la gente entienda que esta palabrita lawfare o guerra legal tiene su origen en la teoría militar. Yo no necesito invadir un país con mis tanques, con mis aviones o con la caballería a la antigüita, ¿no? Con mis arqueros. Yo no necesito hacer eso. Si yo tengo el poderío económico suficiente, que me recuerda tanto a lo que hemos platicado, que es la fuck you position, si yo tengo la capacidad económica para mandar a chingar a su madre a otro país, a mi jefe, a mi esposo, a mi esposa, a mi socio, si yo tengo esa libertad económica, yo no puedo te proyectes, Milik. Milik, jamás mente, Milik. Esas son opiniones de Roger, ¿eh? A mi compañero de podcast. Déjame lo analizo. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad económica, tú puedes asfixiar a tu rival de manera tal que no tengas que soltar un solo tiro. Y esto la gente suele pensar que es muy moderno, y no. Esto tiene, la primera sanción económica de la que se tiene conocimiento ocurrió por ahí del 432 antes de Cristo. El decreto de Megara, cuando Atenas le prohibió a los ciudadanos de Megara el poder comerciar con Atenas, con el imperio de imperios, el sol de la mañana y el sol del mediodía. Y esto llevó incluso a generar una guerra, la Segunda Guerra del Peloponeso. Y después de esta notita histórica tan antigua, nos podemos ir a cosas más modernas, como después de la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson dijo: aplicad este remedio económico, pacífico, silencioso y mortal, y no habrá necesidad de usar la fuerza. Y tras la Segunda Guerra Mundial, ya cuando se crea la ONU, estas sanciones fueron incluidas como herramientas, fíjate, herramientas de política exterior. Oye, pero como herramientas para la paz, porque al final del día están siendo impulsadas desde la ONU. Exacto, y hacia allá iba. Oye, ¿y cómo se implementa esto? Porque no solo son las sanciones que impone Estados Unidos per se. Hay listas negras de la ONU que son por regla general aplicadas
cuando un país está pasándose de pendejo. Oye, hay genocidio, pues vámonos contra el país. Oye, hay violación de derechos humanos, vamos a implementar una sanción contra el país o contra funcionarios en lo específico de ese país. Y obviamente esto está, pensemos por ejemplo en el conflicto, en la guerra de Serbia. Sí, claro, en la parte de los Balcanes o en la guerra civil en Ruanda. Exactamente. Entonces no solo es Estados Unidos, también la ONU lo tiene perfectamente establecido. Insisto en la definición porque me encanta, herramienta. Es una herramienta de política exterior aplicable para todo el mundo. Por supuesto que una vez que esto ya lo vamos a tropicalizar, por poner una expresión, pues muchos países tienen programas de sanciones, pero ninguno con el power pues, del de Estados Unidos. Porque es un efecto de red, es el tema del poder de red. Es decir, en la medida en la que tú tienes como centro de nodo distintas conexiones y dependen de ti, vas a ser más poderoso. Pongámosle un nombre, los bancos. Exacto. Si no tuvieras eso y estuvieras totalmente aislado, pues podrás tener las sanciones económicas y comerciales más altas que quisieras. No pero tienen coercitividad. No tienen ninguna aplicación práctica porque nadie intercambia contigo ni bienes, ni mercancías, ni personas, ni te tiran ahí un cacahuate, ¿no? Vamos a poner sanciones contra Tlanepantla. Es como cuando Ecuador nos dijo que nos iba a poner aranceles, ¿no? ¡Órale! Cámara, perro. Sí. Pero, saludos a mi querida amiga Daniela de Ecuador. Sabes que se te quiere. Sí, cómo no. Pero es muy interesante, mi Roger, porque de hecho cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania, muchas gracias, se lanzaron sanciones comerciales contra Rusia brutales. Incluso se llegó a manejar la posibilidad de expulsar a Rusia del sistema SWIFT, es decir, el sistema que permite generar transferencias internacionales. Del SPEI internacional para los internacional. Les dio culo a los países. Los primeros días de la guerra, cuando esta posibilidad se puso sobre la mesa, había filas, gente en pánico en ciudades, en Moscú, en donde tú quieras, en los cajeros. Pero justo de ahí derivó el programa de Rusia de desdolarizar la economía para poder volverse resiliente. Y China otro tanto. Sí, pero ahí está, o sea, el tema más claro en cómo está de involucrado China con Rusia, pues es nada más echarle un ojito a su balanza comercial y ver que le compra Rusia muchísimo a China, que la mayoría de los vehículos ligeros que circulan por las calles de Rusia son chinos, más que sean europeos, y lo más importante, porque Rusia es un territorio muy, muy grande. Los vehículos pesados para transporte de personas y sobre todo de mercancías y de materias primas son chinos. Es decir, en la idea de poder tener una posición de poder frente a el poderío estadounidense y no resentir tanto este tipo de medidas, Rusia lo que hizo fue, no tengo tanto intercambio comercial con Estados Unidos, voy a buscar un socio más geopolíticamente e ideológicamente ad hoc, y además de eso voy a desdolarizar la economía. ¡Ah, qué padre! ¡Qué bueno por Rusia! ¿Y qué le pasa a Mexiquito, que está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? Porfirio. Y a eso súmale... La frase que Andrés Manuel le repetía cada rato, ¿te acuerdas? Ahí. No. Cada que venía un enviado, se lo dijo a Kamala incluso, ¿no? ¿Cómo no? Eso es materia para otro comentario más adelante. Qué bueno que lo mencionas. Pero también hay que agregar otra cuestión, mi Roger. La falta de gumaros por parte de un chingo de países. Han habido escándalos porque los oligarcas rusos, los que tienen un chingo de lana en Rusia, sacaron su dinero y empezaron a comprar propiedades en Londres. Nuestra audiencia es leída y escribida. No, pues nos escucha Paredes, así que no tanto. Empezaron a comprar un chingo de propiedades en Londres. Bueno, vete a Dubái. Dubái en este momento es un escandalazo por el dinero de cárteles, así tal cual, el dinero de muchos cárteles mexicanos, gracias a criptoactivos, están metiendo su lana allá. Los oligarcas rusos metieron su lana allá. Fueron pocos, realmente muy pocos, los que sufrieron consecuencias. Y es más, ya para cerrar esta parte, los que más sufrieron en realidad por las sanciones
contra Rusia por la guerra con Ucrania fueron los deportistas rusos. Sin duda. Son los que más han sufrido. Pero bueno. Que le hagan como los cubanos y se escapen. Así como a los médicos cubanos. Algunos, ¿no? Algunos. Entonces todas, y para avanzar, pero justo, este tema del lawfare o de el uso de las leyes como una herramienta militar, ¿cómo se manifiesta? De un chingo de maneras. Los 10 o 15 ejemplos, sí. La verdad es que no los contamos. Todos los ejemplos que traemos, de una u otra forma, clasifican como tal. Y por supuesto no va a faltar el sabiendo que nos diga, no, eso no es lawfare, eso es guerra comercial. Bitch, please. Entonces, primera parte de un concepto de lawfare, ¿no? O sea, este es el tema. Esto es una cuestión metodológica en donde nosotros utilizamos un concepto, que es el lawfare, y en algún momento ya tuvimos esta discusión de cómo vamos a conceptualizar el lawfare. Si lo vamos a conceptualizar desde la inteligencia militar o lo vamos a conceptualizar desde la ideología socialista marxista. ¿Por qué menciono esto? Porque el concepto que nosotros estamos utilizando del lawfare es el que ya describimos aquí hace unos minutos. Es una herramienta inspirada en estrategias militares para poder hacer guerra jurídica. Utilizar las instituciones jurídicas, utilizar los ordenamientos jurídicos para poder llegar a un objetivo que en una de esas no es una consecuencia inmediata de la ley, sino es una tremenda jugada de ajedrez que se adelanta a 2 o 3 movimientos, pero busca cumplir ese objetivo. Oye, ¿cómo le hago para llegar? Por eso yo decía este tema de la carambola de 3 bandas. ¿Cómo hago yo para mover esta pelotita que está hasta allá con lo que tengo aquí? Bueno, pues haz un tiro de precisión que te permita apalancarte o te permita rebotar en distintas cosas para que termines pegándole verdaderamente al objetivo. Y esto que dice Rogelio, damas y caballeros, lo van a terminar de entender, como dicen los tiktokeros. Quédense hasta el final del video. Van a entender el por qué el tiro de precisión y de 3 bandas. Porque esa creo va a ser una de las conclusiones del programa de hoy. Los 10 ejemplos o 15 ejemplos. ¿Por cuál quieres que empecemos? Yo creo que el más reciente, ¿no? ¿Lo de las visas? Exacto. Ok. El gobierno norteamericano tiene que entenderse, para efectos de este tema, tiene que entenderse, bueno, yo lo digo, en dos escenarios. Las ideas y las necesidades del presidente Donald Trump y las ideas y las necesidades, el proyecto personalísimo de su secretario de Estado, Marco Rubio. Hay dos. Hay 2 jugadores. En una de esas, J.D. Vance ahí. Hoy no están para saberlo, pero aquí mi buen Rogelio mandó a un chat un meme de J.D. Vance. Cuando tus papás se pelan, y cuando te das cuenta de que vas a tener doble regalo de Reyes, de cumpleaños. El Departamento de Estado está a cargo de el señor Marco Rubio. ¿Quién es Marco Rubio? Otra vez, a menos que usted haya vivido en una cueva, pues es el poderoso secretario, es un poderoso integrante del Partido Republicano que odia quién es o lo que representan presidentes como Andrés Manuel López Obrador, como Hugo Chávez. Al final del día, Maduro. Sí, claro, porque como Fidel Castro. Exactamente, eso iba, porque al final de cuentas, Marco Rubio es de ascendencia cubana. Sí, señor. Y son los cubanos que en su momento Castro llamó gusanos. Sí, señor. Los que salieron de la isla y llegaron a Florida y que obviamente repudian el régimen de Castro. Marco Rubio en algún momento fue senador anticastrista hasta la médula. Sí, señor. Y no era cualquier senador. No, claro que no. Y es un candidato natural a suceder a Donald Trump. Por su pollo que ya es en inglés. Republicano también hasta la médula. Sí, señor, del ala dura, y esto va pegado con algo que hemos dicho en algunos capítulos. Híjole, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Este cuate Marco Rubio también es parte, es de las personas que aunque es otro de los ejemplos, han traído a la mesa el equiparar a los cárteles mexicanos con organizaciones terroristas. Cada vez que hay un evento de violencia en México, quien habla es Marco Rubio. Pero así ahorita no quiero contaminar ese ejemplo. ¿Y qué hizo don Marco Rubio? Pues comenzó con
una madriza soft. Ajá. Ay, qué bonito sonó. Una chinga soft. Empezó. La mano de hierro envuelta en el guante de terciopelo. Es correcto. Empezó a revocar visas. Y eso es algo que habíamos señalado desde hace mucho también. Así es. Desde hace mucho. Oye, tú no necesitas. Y tomando en cuenta. Oráculo. Oráculo. Y tomando en cuenta lo que dijimos al inicio. Usando la ley. Puedes madrear más que con un ejército, que con drones. Vamos a empezar a revocar visas. Hasta ahorita, en México, pues la más sonada es la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, Ajá. y su esposo. Su esposo, la verdad, me vale 3 hectáreas de rabanitos bien cultivados. ¿La latifundista? ¿Por qué es importante ella? Porque es un estado frontera importantísimo en la relación binacional. No, si me hubieras dicho el de Guerrero, el de Chiapas, no, sí, es grave, pero mucho más grave. No, pero no se va a dormir al otro lado cuando siente que la trae cosa pases que está muy en la azotea, caliente, ¿no? Como no. Entonces comienza este proceso de revocación de visas con la gobernadora de Baja California y su esposo. Y esto es un cisma dentro del sistema político de Morena. Sí. Porque no obstante que, empezando por la presidenta y de ahí para abajo, como bien dicen por ahí, la gallina de arriba cagotea a la gallina de abajo. Todo el mundo sale a defender a la gobernadora y a intentar manipular la realidad. Cuando la realidad dice, dude, el siguiente paso... Es que, perdón que te interrumpa ahora, yo me río, porque recuerdo mucho a la mesa de análisis de Azucena Uresti después de este evento y a la senadora Andrea Chávez diciendo, se la puede haber revocado hasta por una multa de tránsito. Sí, güey, porque se parqueó mal, seguro por eso te revocan la visa, ¿no? O sea, porque no pagaste la cuenta del minibar en el hotel en el que te quedaste la última vez. No. O sea, ¿a quién le quieren ver la cara, hombre? Y otra vez, esto al final del programa va a ser parte de tu carambola de 3 bandas. Pequeño adelanto. No, damas y caballeros, amigos de Morena, si algo sé de cierto, es que pase lo que pase, no puedes aplicar por mucho tiempo la teoría del avestruz. La cabeza enterrada en el piso y el culo al aire. ¡Qué chupueta! ¡Qué bárbaro! Te dejé callado. Es que te iba a alburear, pero ya la verdad me da pena, porque he recibido comentarios que dicen, oye, yo escucho Corruptópolis, sí para reírme, pero luego ya carnalean demasiado. Entonces... Chacaleo. Entonces, no. Ay, pero bueno, visas. Marina del Pilar. Y luego un chingo de artistas. Grupo ¿Qué Firme. tiene? Bueno, son varios. Sí, claro. ¿Por qué nos tienen que importar artistas? Porque esos artistas están o no vinculados con delincuencia organizada. Ay, nada más porque le cantan loas a JGL. Por tema cultural. Ajá. O por tema de relación de negocios. No, por supuesto. Pues... Y luego, ya eso súmale, que esos mismos cárteles se dice que están vinculados con el partido en el poder. A mí se me hizo muy curioso que este tema de la revisión o la restricción de las visas a Grupo Firme, por ejemplo, porque Grupo Firme es uno de los grupos que Claudia Sheinbaum trajo al Zócalo de la Ciudad de México a un concierto gratuito. ¿Me estás diciendo que el gobierno de la Ciudad de México tuvo tratos con una organización musical en la que Estados Unidos considera que tiene vínculos con delincuencia organizada? Sí, ese es el punto. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. La cancelación de las visas o revocación de las visas, no, senadora Chávez, no es por pasarse un alto en Estados Unidos. Todos nos hemos pasado un alto en Estados Unidos. Por tirar basura en la calle. Por tirar basura, no ocurre por eso. O sea, ocurre cuando, a juicio del Departamento de Estado, hay un evento que auténticamente es grave. ¿Es correcto? No es por una tarugada, no es un tema administrativo. Pueden modificar tanto, su discurso lo pueden modificar tanto como ustedes quieran, pero la verdad no la van a poder alterar. Y esto, a su vez, es un mensaje. Hemos dicho también, en no pocas ocasiones,
que eventualmente los gringos, cuando llegue el momento correcto, el momento político oportuno, cuando se alineen el sol, la luna y las estrellas, o cuando se aproximen las famosas elecciones intermedias, o después del pleitazo de hoy entre Musk y Trump, van a lanzarse contra otros objetivos, contra otros políticos mexicanos. ¿Qué se dice? ¿Cuál es el rumor? ¿Cuáles son los nombres que se manejan? Pues, según yo, mis fuentes siempre me han dicho, siempre han sido consistentes. El primero en la lista es el expresidente de Morena. El expresidente de Morena, Mario Delgado. Ok. Mario Delgado es el que siempre aparece en los análisis de riesgo, y otros tantos funcionarios, muchos vinculados con temas electoral de operación política. Código Magenta también sacó un listado de quiénes serían. Lo mencionan a él, mencionan a Ricardo Peralta, mencionan a todos los que están involucrados con el tema del huachicol fiscal. Los que estuvieron en la campaña de Américo Villarreal en Tamaulipas. Ciertamente. Y la lista es larga. Sin embargo, hay una parte de la lista que es una parte VIP. Ajá. Los hijos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y el mismo presidente? ¿Expresidente? Y el expresidente, Prócer, Tlatuani. Y ese es parte del talón de Aquiles de Claudia. Ajá. Claudia, lo hemos dicho otra vez, lo hemos dicho muchas veces, Claudia no se ha atrevido a romper con el power del powerful. No se ha quitado el cordón umbilical. Porque no tiene la fuerza todavía. Porque hay unas pugnas dentro de Morena de tal calibre entre todas las corrientes. Sí, claro. Que no tiene esa fortaleza, pero inevitablemente creo que la situación la va a empujar a que en cierto momento tenga que escoger con los rudos o con los técnicos. Ok. Pero también Marco Rubio, y una de las cuestiones que nosotros platicábamos y que nos llamó la atención, fue esta restricción que se le hizo a las visas de funcionarios de países centroamericanos. Esa es la última. Porque permitieron la presencia de misiones médicas cubanas, ¿no? Sí, señor. El comunicado que está en la página del Departamento de Estado es muy duro, porque dice vinculación con el programa de trabajos forzados del régimen cubano, explotación de trabajadores. Y a mí me preocupa esto porque, más allá de que en el comunicado diga que este programa de exportación de mano de obra abusa de los médicos cubanos, enriquece al corrupto régimen cubano, y así lo señalaron, y priva a los cubanos de la atención médica esencial, pues me preocupa porque en México, desde el sexenio del presidente López Obrador, tuvimos una política de brazos abiertos con los médicos cubanos. 3,000. Y estuvieron exactamente, el sexenio de López Obrador cerró arribita de 3,000, ¿no? Sí, yo estaba revisando The Lancet. Ajá. El dato que traía era de 3,000, solo de 2022 a 2024, pero obviamente la cifra es diferente, ¿no? Sí, que son casi 3,500 al cierre del sexenio de AMLO, y en el sexenio, en lo que llevamos del sexenio de la presidenta Sheinbaum, se anunció... Porque no interrumpió. No ha parado, al contrario, o sea, la presidenta lo que ha dicho es un muy buen programa. Repite lo mismo que dijo López Obrador, se necesita porque no hay médicos especialistas en México y los especialistas que hay no quieren ir a esas zonas tan marginadas. Yo aquí voy a hacer un paréntesis. Si Cuba ha acusado que el tema del bloqueo económico por parte de Estados Unidos, que mal llaman embargo, les ha impedido tener acceso a mejores equipos, y hemos visto los videos, ahí está. Y las denuncias que ha hecho esta periodista Joanny, no recuerdo su apellido, Joanny Sánchez, ¿verdad? De cómo está de precaria la situación de los médicos cubanos. Uh-huh. A mí, médicos me han dicho que los médicos cubanos que llegaron a México no saben utilizar muchos de los aparatos que están aquí. Son muy buenos, o sea, sí, porque hay un desfase tecnológico muy fuerte. Perdón, ahora yo te interrumpo. Ajá. Pues no hubo una crítica muy fuerte de los doctores tuiteros diciendo, ¿cómo chingados vienen los médicos cubanos a trabajar aquí si no tienen homologados sus cédulas? No tienen homologados, títulos, exactamente, perdón. O sea, no es posible, o sea, ¿no? O sea, explícame. Bueno, oye, si sacas una cédula de fiscal, para el fiscal de la Ciudad de México de volado, hombre, eso no es problema.
Paco Ignacio le hace su reglamento interno especial. No, le modificaron la ley. ¿La ley? En la propia ley para que pudiera estar. Pero más allá de eso, o sea, es un tema en donde los médicos que vienen dan una atención muy de prevención de la salud, de come sano, duerme tus 8 horas, tal, porque hay cuestiones, sobre todo, por ejemplo, en antibióticos más avanzados que no los conocen. Hay cuestiones en vacunas que no las conocen, en aparatos, en demás. Y preocupa porque ha habido muchas voces discordantes, sobre todo de la oposición. Recuerdo que la candidata Xóchitl Gálvez durante la campaña presidencial acusaba de que había un régimen de explotación. Recuerdo que también la legisladora, siendo senadora y ahora diputada, Kenia López, del PAN, también ha sido muy vocal y ha dicho mucho esto. No es posible que México esté solapando este tipo de cuestiones. Y aquí es donde yo veo la perspectiva del offer. Hay un tema en donde Estados Unidos está utilizando el derecho migratorio estadounidense para poder inhibir o para poder desincentivar ciertas decisiones de países de tal suerte que le permitan a Estados Unidos reafirmar esta hegemonía bajo esta idea de la explotación, además que yo estoy totalmente de acuerdo, no estoy diciendo que no suceda. Si no sucediera, no habría los casos que decíamos en tono de broma de los médicos que llegan a distintos países y pelas, igual que los deportistas, ¿no? Uh-huh. El tema es cómo hago que dejen de andarle financiando el régimen castrista o el régimen cubano. ¿Dónde les duele? ¿Dónde les duele? Pues ya no vas a venir a pasearte. Tus centavitos ya aquí ya no son buenos. Ya no vas a poder venir a comprar los regalos ojo, de Navidad. Pero ojo, hay que hacer una aclaración. En este punto solamente es el retirar visas. Así es. No lo estamos metiendo en ningún programa de sanciones por tráfico de personas o por esclavitud. Todavía no. Hay que decirlo, ahorita solo es. Sin embargo, yo sí tengo un concepto más amplio del offer. Yo sí lo veo desde el análisis económico del derecho, desde la teoría de juegos. Sí. Y yo sí creo que, independientemente de la sanción, exacto. Es el siguiente paso. Porque es un enfoque basado en riesgos, ¿no? Sí, o sea, vamos a empezar abuelita, soy tu un pequeño nieto. empujoncito a ver qué haces. A ver. Déjame, te voy a hacer una pausa. Piquetito en las costillas. Hay por ahí hay por No, y yo vemos de qué tamaño. ¿De qué costilla estamos hablando? O de qué piquetes hablamos, ¿no? Hay por ahí, anda rondando. De soldados, por ejemplo. Anda rondando por ahí un paper que señala que cuando fueron designados los cárteles como organizaciones terroristas, la gente esperaba que de inmediato pasaran cosas. Ajá. No, güey. No, Relájate un chingo. Este paper lo dice, lo digo yo. No lo digo yo, lo dice el paper. Relájate un chingo. Espérate. Están armando todo para ir administrando los guamazos. No es tirar una bomba atómica. Como tú lo decías hace rato, son tiros de precisión. Y vamos acalambrando al de enfrente. Vamos a desgastarlo. Capaz de que a la primera se me tuerce, me da lo que pido y ya no tengo que sacar mi resto. Pero regresemos. Solamente son visas. Por supuesto que atrás de eso vendrán sanciones económicas. Y esas sanciones económicas, por supuesto, y cuando digo sanciones económicas, también me refiero a programas de sanciones que incluyan congelamiento de cuentas, congelamiento de bienes, porque estamos hablando de trata de personas, si le hacemos caso al comunicado del Departamento de Estado, ¿no? Y es imposible, no me puedo sacar mi rollo de la cabeza lo siguiente. Médicos cubanos forzados a trabajar, pues es como los niños que son obligados a unirse los chavos que son obligados a unirse a los cárteles. Este gran problema en que tenemos hoy en Jalisco, que están desapareciendo jóvenes. Sí, claro. En plena calle, adiós que te vaya bien, los que van por una oferta de trabajo, venga, chepa acá, este no es el trabajo de sus sueños, a ver cómo va a ver que sí. Estamos frente a un problema gravísimo y es una llamada, bien dicen que esos son como llamadas a misa, ¿no? Tú sabes si la atiendes. Ajá. Yo solo sé que México contrató, según The Lancet, entre 2022 y 2024 a más de 3,000 médicos cubanos. Se pagaron $24 millones. ¿A quién?
a comercializadora, ya desde el nombre me encabrona. Comercializadora de servicios médicos cubanos. Comercializadora, chinguen a su madre cada vez que respondan. Es un No, sí puedo decir outsourcing. groserías. Es un outsourcing que está Es un bien. pinche outsourcing. Beiruti. Jugaba la campaña de Querétaro. No. El solamente, y ¿sabes qué? Andaba yo checando unas cifras. Casi cada médico cubano le está costando a México arriba de los 100,000 pesos. Ajá. ¿Sabes que ojalá y se los dieran? Pero leyendo un reporte, dice que solamente se les da a los médicos, les toca el 10%. Y en pesos cubanos, que no son comercializables. No, por supuesto. No se pueden cambiar. No, es nada más es dinero al Monopoly dentro de la casa de apuestas que es Cuba. Quienes han ido a Cuba sabrán. Ahora, sabrán el otro esto. tema es una cuestión, ahora que te escucho, de precio de mercado. ¿Estará ese servicio médico outsourciado a precio de mercado? Híjole. Entonces, hay que hablar, habría que hablar del otro fenómeno, el crecimiento de los consultorios médicos dentro de las farmacias. Pero es otro tema. Vamos a quedarnos con esto. Me encontré una cifra de latinos. Se le está pagando supuestamente a los médicos cubanos 12,600 pesos al mes. Y se me hace un chingo. Tomando en cuenta este desmadre, se me hace muchísima lana. Pero ese es 12,600 pesos mexicanos. Sí, claro. Okay. Que luego se los transforman a los famosos. No, espérame, porque ese fue el argumento de la presidenta. El argumento de la presidenta era, se les pagan 12,600 a cada médico cubano. No, mijita. No, se lo pagas a la compañía con la que contrataste y la compañía a su vez a ver qué les da. A ver cuánto les da. Pero al parecer son 3 pinches pesos cubanos partidos por la mitad. ¿Y quiénes estamos metidos en el ajo? Pero Venezuela, pero Brasil, pero Angola, pero Bolivia, pero Ecuador, pero Nicaragua. Ay, qué curioso. México. ¿No está Suecia? No, mano. ¿No está Dinamarca? ¿No está Corea del Sur, que es una potencia en tratamientos estéticos médicos? No, fíjate que... Vuelvo a checar, pero no. Qué raro. No creo. Y traemos eso, pero no es la única bronca que traemos. Le regalamos casi petróleo. Sí. A Cuba. Y también, le compramos las pinches vacunas estas, ¿cómo? Las vacunas, Patria. Soberana, ¿no? Soberana. La patria es la nuestra, no me acuerdo, o sea. No, al revés, creo. Patria es de ellos y Soberana. ¿Soberana es nuestra? No sé. La misma. Yo lo mismo que les digo a mis alumnos, cuando un régimen se empeña tanto en señalarse atributos como republicano, demócrata, popular, soberano, es todo menos eso. ¿Te acuerdas la cita que di hace 2 o 3 programas? La cita de Menem, ¿no? Cuando alguien llega y se pone a hablar. Sí, claro. Cuenta los cubiertos cuando se vaya ese carnal, ¿no? Entonces, esta es una llamada al final del día, mi Roger, para el gobierno de Claudia. Oiga, doña Claudia, ahí nomás le dejo esta tarjetita para que tome nota de que sabemos la ruta, sabemos por dónde le vamos a pegar a lo que hizo su antecesor y a lo que está haciendo usted. Ahí usted sabrá si le hace caso a esto o si no. Y Claudia, quien está atrapada en el laberinto de Claudia, pues no puede romper con Andrés Manuel, pero tampoco puede sacar adelante su presidencia a este paso. Pero bueno, creo que de esto yo lo dejaría en solamente son visas ahorita. Sí, después vienen las sanciones económicas. Y veremos si más adelante también se van a lanzar a revocar más visas, ¿no? ¿Qué otro? ¿La designación de los cárteles o...? El que tú quieras. A ver, rapidísimo porque lo hemos tocado. Ese ya lo tenemos un programa específico sobre eso. Exactamente. Solamente diré a mayor precisión, las acusaciones siguen, se están armando. No las tienen por qué aventar ahorita. El gobierno de México está haciendo lo que el gobierno norteamericano ha querido. Ha bajado el tráfico de fentanilo. Sí. Y eso es un win por donde se le busque al gobierno de Donald Trump. No ha habido, y haciendo referencia a este paper que te comenté, no hay ahorita señales
de que vaya a haber un impacto inmediato en contra de las empresas que sean sorprendidas que hayan tenido relaciones con esos cárteles. Sí. Más bien se le va a pegar a los que mantengan esas relaciones. Pero pues, hasta ahí, ¿no? Es también una herramienta durísima de control de la narrativa. Porque algo que no dijimos es que el lawfare también tiene el tema del storytelling. Por supuesto. Esto es un tema de narrativa también. Vean lo buenos que somos nosotros, los americanos. Estamos combatiendo. Pero no solamente eso, o fentanilo. sea, exacto. El tema es cómo Donald Trump puede capitalizar lo que está haciendo a través del lawfare para fines electorales de frente o de cara a las elecciones intermedias y a los problemas que considera que puede plantear como fundamentales para la discusión pública. Uno de entrada, el que tú ya dijiste, el fentanilo, pero por supuesto. Y otro tema es el tema económico al que nos vamos a referir quizá más adelante. Ahora, esta cuestión, yo nada más diría que esta cuestión de poder establecer a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, pues sin duda posiciona a México como una amenaza y entonces, como lo posicionas como una amenaza, te permite que narrativamente, como tú lo acabas de decir, estas otras sanciones, porque todo forma parte de un rompecabezas, te permite que en la mente del ciudadano, el votante norteamericano diga, pues entonces sí, que les revoquen también las visas, pues entonces sí, que también tengan sanciones económicas, pues entonces sí, póngales aranceles, pues entonces sí, remesas, pues impuesto a las remesas, bla, 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 viene bla. la concatenación. Exactamente. Y fuera del aire, tú has hecho un comentario muy chingón por el tema de las armas, que no lo tenemos aquí mapeado, Ajá. que acabamos de perder un round, Marcelo. Así acaba es. de perder un round. El irse contra las armadoras, contra las armadoras. Sí, contra la industria armamentista. Nunca pensamos que son ellos los mayores donantes de todas las campañas políticas habidas y por haber, y nos iban a quedar con las manos en los bolsillos. Pues está la National Rifle Association, ¿no? Por ejemplo. Y nos voltearon la tortilla. Los malos son los que se llevan nuestras armas. Nosotros somos buenos. Es que esa es la otra. O sea, y matan. Pero además habla mucho del perfil de cómo resuelven los casos los jueces norteamericanos. Hay un libro buenísimo de Ward Farnsworth donde habla justo de esto y dice, es una perspectiva de por qué Estados Unidos no negocia con terroristas. Porque entonces si empiezas a negociar con uno, terminas negociando con todos. ¿Por qué Estados Unidos tiene autorizado no considerar derecho de daños por el mal uso que tú hagas de un arma de fuego? Entonces, pero bueno, hay mucho material de eso, ¿no? Sin embargo, en esta parte tú decías el tema de no solo gobierno nacional, sino gobierno estatal y municipal. A ver, como le decíamos en el ejemplo anterior, esto es un mensaje. Gobierno federal, pero gobierno estatal, pero gobierno municipal, de todos los colores, sabores y tamaños. Prepárense. Si tenían nexos con la delincuencia, por lo que haya sido, pues váyanla cortando, vayan escondiendo echándole tierrita a la mierdita, échenle cal, porque si los cachan todavía. Vayan poniéndole veneno a las ardillas en Acapulco. ¡Ay! Se estuvo ruda. Tengan mucho cuidado a todos los niveles. Y dentro del gobierno, insisto, está la facción de Trump, está el proyecto de Trump, el proyecto de Rubio, pero también un chingo de happy triggers. Ajá. Que nada más están esperando que alguien se le piren las cabras para meterse de contractors y meterse a México. Pero bueno, esa es otra historia. Pero dentro del mismo tema de los cárteles, hemos hablado mucho de otro ejemplo. Ajá, las remesas. Exacto. Esa es la parte, yo creería que es una parte de un lawfare más tirado hacia la cuestión financiera económica. Yo lo dividiría en 4 partes. Una parte es aranceles, otra parte es este famoso impuesto a las remesas, otra parte es la revisión adelantada del TEMEC y otra parte es este recorte al financiamiento del USAID, ¿no? Brevemente,
Aranceles lo vimos desde, o sea, Donald Trump tomó posesión el 20 de enero de 2025. ¡Ay, Dios! Y al 1 de febrero de 2025 dijo aranceles a China, Canadá y México por 2 cuestiones, fentanilo y por la inmigración ilegal, porque no han podido parar las fronteras. Desde ahí observamos cómo estaban utilizando una herramienta jurídica 100% de comercio exterior para tratar de atender un tema de seguridad nacional y un tema de migración. Por otra parte, esto también nos ha llevado a una guerra arancelaria, es más, corrijo, no nos ha llevado a una guerra arancelaria, nos ha llevado a un vaivén. Son guerras porque hay dos que se agarran a golpes, ¿sí, no? Exacto, porque la presidenta no ha querido hacer estos enfrentamientos como si los tuvo el presidente Felipe Calderón y el presidente Enrique Peña Nieto. Por eso ha sido Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, exsecretario de Economía de Enrique Peña Nieto, ha sido muy vocal en decir si hay manera de hacer una guerra simétrica arancelaria si tienes el mismo enfoque de teoría de juegos y de tiros de precisión. Y dices, les voy a poner aranceles, México, a las importaciones donde más le duele a ciertos sectores norteamericanos, por ejemplo, berries, queso, árboles de Navidad, bla, bla. Aguacate. No, de lo que no es lo que tú les vendes, sino lo que tú les compras. Y entonces cuando tú se los compras, le pones ese tipo de aranceles para que se vuelva más caro y entonces desincentivas la compra. El productor norteamericano lo resiente y le habla a su representante y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque eso es un tema muy cultural norteamericano. Por supuesto. Allá sí le escribes una carta a tu representante. Es un tema de accountability con el constituent, ¿no? Yo he visto películas donde ves a los votantes haciendo fila en la oficina del congressman, desde nivel estatal hasta nivel federal. Pero tiene razón, lo de las remesas es un tema netamente económico porque nunca han dicho los gringos, las remesas están vinculadas a los cárteles. Todavía no lo dicen. Todavía no lo dicen. En esta parte del impuesto a las remesas yo creo que sí hay que dar un espacio de análisis técnico y desmitificar muchas cosas. No hay una doble tributación, no hay una violación a los tratados internacionales, hay distintas naturalezas del impuesto. Un impuesto a las remesas se entiende como un impuesto especial o piguviano o excise tax, que solamente lo que va a gravar es el movimiento, la transferencia de riqueza que se da a través de los centros transmisores de dinero. No es un tema de un impuesto sobre el ingreso, es un tema totalmente distinto. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna violación al tratado. No. A mí, la verdad, me parece bastante ridículo, y así lo digo, que el gobierno mexicano diga a una nación soberana, vecina, oye, no grabes las remesas porque no me conviene. Bueno. Ok, no, pues entonces tú no grabes la ganancia de capitales porque no me conviene. O tú no grabes a empresas norteamericanas que hacen negocios en México porque no me conviene. Es totalmente ilógico. Se están metiendo con la soberanía nacional. Porque es exacto, es un tema que lo hicieron muy narrativo. Pero ¿te acuerdas lo que dije al inicio? ¿Qué de todo? El problema es que meterse con las remesas es tan sagrado como meterse con la Virgencita de Guadalupe, históricamente. Ajá. Y además, yo le sumaría que Andrés Manuel, dentro de esta brutal capacidad, voy a decir en tiempo pasado, porque ya no está el señor hablando en público, tenía esta brutal capacidad para apropiarse de los conceptos. Él hablaba de las remesas como un logro. No, es que, a ver, no. Nuestros paisanos. Yo la verdad creo, al margen de la ignorancia, porque no creo que el señor sea absolutamente ignorante, es un tema de narrativa donde le conviene jugarle al tontito de que no sabe cuál es la importancia o la trascendencia de una remesa o la implicación económica para poder apoyar esta narrativa. Pero al margen de eso, yo creo que lo que él logró fue tergiversar todos los conceptos. No importa que México no produzca porque tiene remesas, aunque dependas del exterior. No midamos el crecimiento económico, midamos la felicidad o midamos cuánto te está llegando. O sea, creo que es totalmente equivocado. A mí, en términos narrativos, me parece muy exitoso que
Donald Trump empiece a anunciar este tipo de cuestiones del impuesto a las remesas y diciendo, y lo recaudado lo vamos a utilizar en vigilar la frontera y en combate al narcotráfico. Mega win. Exacto. Y a eso súmale, pero a ver, no sé si esto se entendió mal. Yo le ponía como un elemento importante que este gravamen a las remesas, este impuesto a las remesas, le pega por debajo de la línea de flotación al discurso morenista, al discurso de Andrés Manuel. Las remesas son de nosotros. A ver, siéntate a platicar con cualquier economista y te va a decir que las remesas son... Es que ese es el tema. Son señal de que algo no está bien. Exacto, pero ese es el tema. Pero el grave problema es como las pensiones, ¿no? Que la gente... ¿Cuál pensión? Como los apoyos sociales, las becas depende. sociales. Si es una transferencia directa que no está parametrizada o que no la tienes enfocada a quienes verdaderamente la necesiten, pues sí, es regresiva 100%. Pero el tema del problema que tú planteas es, en primer lugar, y lo digo con mucho respeto, que la población mexicana no es una población informada ni consciente. En segundo lugar, y también lo digo con mucho respeto, que la instrucción que nosotros tenemos en educación es muy baja. Claro. Y además de eso, y lo hemos hablado tú y yo muchísimas veces, la educación financiera en México está para el perro. No, por Dios, no. Si está para el perro y no entendemos cosas como manejar una tarjeta de crédito, en zona urbana, pues menos vas a entender qué rollo con las remesas. Por el amor de Dios. Por el contrario, vas a decir, sí, claro, pues fue mi paisano y se fue a trabajar y me está compartiendo y esto es nuestro. Y lo vemos como un caso de éxito. Porque el mexicano nace donde quiere y además... Otra vez la narrativa. Exactamente, y ese era territorio nuestro, lo estamos recolonizando. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues esta famosa, pinche nombrecito chingón, la Big Beautiful Bill. La BBB. La BBB. La 3 veces. Todavía no es cosa juzgada, todavía está en... Está en veremos. Ahora, hay que decirlo, porque esa es parte también del conflicto de hoy que estamos grabando entre Trump y Elon Musk. El One Big Beautiful Bill, o la iniciativa muy grande y bonita. Only in America. Exacto. O la iniciativa muy grande y muy bonita. Ah, mira qué grande. No solamente trata del impuesto a las remesas. O sea, es una, acá diríamos una miscelánea fiscal. Es una iniciativa muchísimo más amplia que toca más temas y es no solamente en materia de ingreso, también es en materia de gasto. Por eso Elon Musk se enojó, ¿no? Pero independientemente de eso, en tratándose solamente del impuesto a las remesas, ese creo que sí lo van a tirar para abajo, estaba en 5%. En la propuesta lo bajaron en 3.5 en la Cámara de Representantes. Pero sigue, ¿no está muerta? No está muerta, se fue al Senado, ¿no? Pero, y también entiendo, aquí es donde tú me vas a hacer el favor de corregirme, algunos estados también tienen unos gravámenes. Sí. No importa lo que ocurra, utilizando un poquito de tus expresiones, el mexicano nace donde quiera, Ajá. Yo tengo otras. Y a su madre. Vamos a ver cómo le hacemos. Muy mexicanísimos, ¿no? Los mexicanismos. Yo le apuesto a que van a encontrar, si esto se aprueba, los mexicanos, los migrantes, le van a encontrar el por dónde para poder enviar esas remesas. ¿Sabes qué es lo más grave? Y lo más grave es, sí, tienes toda la razón, van a encontrar el por dónde, pero el por dónde que van a encontrar es a través de una tipología básica de lavado de dinero, la jaguala. La jaguala. ¿No? ¿Qué es la jaguala? Dale. Van a tener dos herramientas. A través de familiares gringos, que ellos no van a estar obligados a pagar este impuesto, o la jaguala. Voy a poner un ejemplo bien práctico. Tú estás en San Francisco y tu jefecita santa está en Atotonilco el Chico. En vez de ir con MoneyGram o cualquiera de estos transmisores Western, cualquiera de esos transmisores de con dinero. Con el tío Richie. Tío Richie, ya patrocina No, ya, que no nos patrocine. Para que nos cambien micrófonos. Ahora lo que pasa es que van a ir con dos personas que están conectadas entre sí y a través de una línea telefónica, el que está en San Francisco le va a decir al que está en Atotonilco el Chico, oye, tengo aquí a Pedro Pérez y quiere mandarle a su jefecita
$500. Ajá. Ah, muy bien, aquí tengo a la jefecita. Ya, la operación está lista, está lista. Cuelgan, el de San Francisco entrega la lana más el porcentaje y el que está en Autotónico le da a la jefecita la lana menos el porcentaje. el porcentaje. Eso es parte del sistema bancario árabe islámico. Exacto. Fue utilizado mucho por los cárteles, sobre todo por por el financiamiento al terrorismo, pero cayó en desuso. ¿Por qué? Pues porque ahora con los criptoactivos, carajo, es mucho Sí, más porque sencillo. tienes otro nivel de complejidad y por el tamaño de las transacciones. Y hay reportes que hablan de que algunos cárteles mexicanos empezaron a utilizar otra vez Hawala. El tema es nada más que reviste un tema de muchísima confianza entre las partes. Le van a encontrar el modo. Los Sí. estados de la Unión Americana que, como tú dijiste, tienen un impuesto de esta naturaleza son Oklahoma, Georgia e Iowa. Cada vez va a ser más caro. Y al final del día, pues es como cuando uno va al súper, no mames, qué pinches caros están los tomates y las cebollas. Cada vez están más caros. Antes yo iba con $1,000 al súper y pues... No entendí la conexión de eso. No, cada vez va a ser más caro mover tu dinero. Ah, ya, sí. Cada vez va a ser más caro. Son los costos de transacción asociados. ¿Qué me preocupa de esto? Para cerrar esta partecita, no que se utilice Hawala, que está demostrado que ha sido aplicado en para otras malas lides. Me preocupa que vaya a haber un uso indebido de criptoactivos, que empiecen a armarse pequeños activos virtuales y que terminen tronando como ejotes y que la gente no sepa qué hacer con ese dinero, que se armen una suerte de tiendas de raya moderna. A mí me preocupa que empiecen esquemas básicos de fraude y que en algún momento digan, oye, pues es más sencillo si tú le entras a una flor de la abundancia, esquemas piramidales y demás. Es decir, en lugar de darle mayor certeza, lo que vas a hacer es dejarlos en un mayor grado de vulnerabilidad ante este tipo de cosas. Claro. Otro tema económico que está relacionado y que tú y yo comentamos, y yo lo tengo muy presente porque muchos de mis queridos amigos se quedaron sin trabajo debido a esto, son los recortes que hizo Donald Trump a USAID, a lo que se entendía que era un financiamiento que se le daba para apoyar desde una organización gubernamental norteamericana distintos proyectos en ONGs en todo el mundo, entre ellas en México, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que buscaba cuestiones como democratización, combate a la corrupción, seguridad pública, migración, salud, desarrollo institucional. Y al recortar esto, ¿qué es lo que se ha generado? Lo que se ha generado es que ya no estén tan financiados muchos de los think tanks que estaban en México. Algunos están chupando faros. Algunos están en estado terminal, algunos murieron por completo porque no eran autosustentables, ¿no? Pero además de eso también va muy de la mano con la idea de Donald Trump de decir por qué voy a utilizar dinero público de contribuyentes norteamericanos para financiar proyectos fuera de la Unión Americana que al final del día lo que buscan es socavar ideológicamente el proyecto de Make America Great Again o de esta parte que se ha regresado a los conservadores, en donde ¿por qué voy a financiar proyectos que promuevan tanto la diversidad sexual o las identidades trans o bla, 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 si yo no estoy de acuerdo con eso y lo estoy quitando de mi mismo territorio? No me voy a meter en el tema. No, dale, pues mira. Pero es que no. El uf no me lo puedes negar. Y el otro tema porque que fue un abuso, ¿no? También se vale decirlo. se estiró demasiado la liga. ¿Cómo dices tu frase? Jalaron el péndulo más de la cuenta. Jalaron el péndulo más de la cuenta y pues viene ¿Me de recuerdas? regreso, ¿no? Que hay un video que sale una y otra vez en TikTok o en Instagram que están demostrando el uso de la física con péndulos. Y un pendejo que jala como una bola de boliche, la avienta y dice, no la tienes que haber aventado. Exacto. ¿Qué? ¡Pum! Le revienta la cara contra el muro. Pues se tiene que decir, ¿no? También existieron muchos abusos. Yo nada más diré que pues, sí tengo casos con nombre y apellido. Ajá. Que
de vivir una bonanza extraordinaria gracias al fondeo de USAID, pues ahorita están pasando aceite. Entonces, Pero también, no era tan o sea, orgánico. yo también reconozco, porque lo escuché de algunas personas, que no eran como tan puntillosos los de USAID para analizar a quién sí le daban y a quién no. Soltaban, Soltaban, de ¿no? contentillo. Ajá, exacto. O sea, ¿Cómo es? Vivir fuera del presupuesto. o sea, también es cierto que hay una legitimidad en el reclamo que hacen los que están ahorita en el gobierno de Estados Unidos. Sí. El otro tema es Absolutos no hay. exacto, el adelantamiento de la revisión del tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Ya todavía existe? Sí, el Ya USMCA. nos han sacado de... No nos han sacado. Ya México es... ¿Todavía es México o América del Norte para ellos? Es que ese es otro tema, pero nada más déjame terminar con este. A ver. El tratado establecía que se tenía que revisar para el 2026, 6 años después de que se haya firmado. Lo que hizo Donald Trump fue adelantarlo, y al adelantarlo adquiere el terreno alto, una posición de mayor poder en las negociaciones. Fuck you position. Exacto, donde se aprovecha de una doble coyuntura. Se aprovecha de que vienen las elecciones intermedias y entonces el tema de la revisión del tratado, que lo va a vender como una renegociación, como un overhaul, le va a permitir decir: yo estoy apoyando a la manufactura norteamericana, a mandar de nuevo los trabajos blue collar y que podamos tener esta nueva potencia manufacturera en Estados Unidos. Dicho sea de paso, no se puede, saldría carísimo. Y en segundo lugar, el poder tener una posición de debilitamiento de la presidenta Sheinbaum, porque apenas va a estar enviando su primer paquete económico. ¿Qué has dicho tú una y otra vez? Exacto. La verdadera presidencia comienza en 2026. con tu primer paquete. Con tu primer paquete se lo adelantó y es de, mira, ¿Qué tax? o sea, a ver, todo lo que vas a proponer, ¿te va a alcanzar o no te va a alcanzar? Porque hay que recordar que... ¿Cómo están las cosas, amigo? Exactamente. México está en una crisis fiscal evidente. Evidente. Habría que ser loco, ciego O estúpido. o con muchos intereses dentro del partido. Es... Para no... ¿Sabes qué? Eso es lo peor. Yo sí he escuchado a mucha gente negar la realidad y decir lo están haciendo muy bien porque tienen intereses personales. Híjole, la lista... Eso es más, creo que per se es un tema a analizar en Corruptópolis. Sí. Porque tú y yo, y no dudo que más de una persona que nos escucha, tiene en su speed dial a personas brillantes sin ningún vínculo intelectual, emocional con Morena, y de la noche a la mañana se meten en la marea y no solo se meten, se vuelven vociferantes. Y se vuelven poco propensos a la crítica, a un discurso racional. Exacto. Se vale pensar diferente. O sea, sí. Todos los partidos políticos son una chingadera, básicamente. ¿Escuchaste una de las entrevistas a uno de los afectados de las inundaciones? No. Que, oiga, ¿y qué pinches partidos políticos? ¡Chinguen a su madre! Una maravilla de declaración. Yo creo que estamos, ¿sabes? Y lo comentábamos fuera del aire. Yo creo que México está atravesando el mejor momento para decir: somos las ranas en la olla donde van subiéndole poco a poco la temperatura y no nos estamos dando cuenta que nos están cocinando y que se nos está yendo la vida en ello. Pero tú bien decías: oye, ¿todavía somos parte del tratado? ¿Que no somos casi Centroamérica? Pues sí, nos degradaron, ¿no? Nos sacaron del Comando Norte de los Estados Unidos. No me digas. Pues sí, o sea, Estados Unidos, a partir del ataque a las Torres Gemelas, organizó 11 comandos regionales y al continente americano lo dividió en dos. Para ellos no existe Centroamérica. Uh-huh. Y tenían a Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Alaska, las Bahamas, considerados dentro del Comando Norte de los Estados Unidos de América, y le daba una posición pues privilegiada a México porque daba un trato de tú a tú, de igual a igual. Y esto ya no fue con Donald Trump, esto fue antes, fue con Biden en junio de 2023. Con todo y Ken Salazar como embajador, dijeron: mándenlos para allá. ¿Cuál fue la percepción de esto? Esto fue, yo creo, se notó como un castigo
como un no confío en ti, como un ya no eres un aliado estratégico, es una degradación simbólica y te veo que estás teniendo trato con potencias que me rivalizan, con China, con Rusia, con Cuba, con Venezuela, ya lo dijimos. Estás viendo y no ves. Y además de eso, otro ejemplo, y con esto me callo, son el tema donde Donald Trump ha dicho a todos los que van a estar en los BRICS hay que ponerles aranceles. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y en una de esas andaban coqueteando con que sí México. Mijos, cuando tienes una dependencia comercial con Estados Unidos del tamaño del 80% de tu Producto Interno Bruto, no puedes jugarle a eso. Es más, déjame acabar con esto. Déjame acabar con esto. Tú eres un prestador de servicios. Si tú tuvieras varios clientes, pero uno de tus clientes dependiera el 80% de tu facturación, ¿no le dirías, no lo tratarías con pincitas? ¿No le hablarías y le dirías qué se le ofrece? ¿Cómo amaneció el muñeco? ¿Cómo amaneció? ¿Ya le puedo mandar mi factura? ¿Ya me deposito? Me río porque es en serio. Sí, claro. Oye, pausa. Yo tengo clientes que me hacen declarar a cuánto de lo que me pagan, cómo se refleja en mis ingresos anuales. ¿Qué proporciones de total de tus ingresos lo que te dan? Tiene que ver con dos temas. Impuestos gringos. Sí. Y anticorrupción. Por supuesto. ¿Qué otros más ejemplos tenemos? Bueno, tenemos varios, pero lo que no tenemos es tiempo. Yo solamente quiero dejar... y justo por esto. Centroamérica pues, no existe hasta que llegó Nayib Bukele con su famosa cárcel. El lawfare lo quiero, este capítulo de lawfare lo quiero cerrar, de mi parte, por supuesto, con un elemento mucho más agresivo, mucho más visual, mucho más aterrizado, porque hemos platicado de un chingo de cosas, pero yo estoy seguro que la gente va a decir, pues sí, tienes razón, ¿no? Tus cuates dicen muchas chingaderas, pero pues mentiras no dicen, ¿eh? Pero no veo que me ocurra el tema de la migración, el tema de expulsar a migrantes indocumentados, pero no solo eso, mandarlos a cárceles donde no tienen garantizada una defensa. Léase a la famosa cárcel esta en El Salvador. Sí, al Secot. Gracias. El Secot, o mandarlos a cárceles, a black sites en Libia, que no son cárceles, son black sites técnicamente. Híjole, yo he leído una y otra columna de opinión y otra nota periodística que hablan sobre la caída del turismo en los Estados Unidos. Estábamos el otro día comiendo con un queridísimo amigo, Jorge Alatorre, le mandamos un gran saludo al buen... Hasta Jalisco. Él acababa de ir a Estados Unidos por temas académicos y decía, híjole, pues ahora sí yo anduve en la calle con mi pasaporte y mi visa. Y pues Jorge es una persona de lo más culta, de lo más estudiada, es un tipazo, un experto en temas anticorrupción. Y no solamente un experto, una persona con integridad. Chingos, tiene demasiada, cabrón. Jorge tiene demasiada integridad para este mundo. Y algo que me agrada mucho del doctor Alatorre. Este mundo no te merecía. Y con los tamaños suficientes y sin pelos en la lengua para decir a las cosas por su nombre. Criticó muchas cosas dentro del sistema. Deberíamos de hacer un episodio, ¿no? Del Sistema Nacional Anticorrupción. Y a ver si logramos enlazar a Jorge para que venga los datos. Pero bueno, Jorge nos dijo esto en una comida hace poco. Andaba yo en la calle en Estados Unidos con mi pasaporte y mi visa en la mano. Dentro de todas las medidas que el gobierno norteamericano ha implementado, que clasifican como lawfare, las expulsiones de migrantes mediante operativos casi paramilitares del ICE son tremendos. Los videos que hemos visto de norteamericanos gritándole a los agentes, shame, 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 son tremendos. Los videos, hay un video por ahí de 2 camionetas que se amarran, se bajan gente camuflajeada con ametralladoras, rostros cubiertos sin placas, se van sobre una señora que era
es ciudadana norteamericana, ¿no? Y la quieren obligar a que se identifique. Me recuerda tanto el tema del cuento de la criada, con Gilead, con este estado totalitario que surgió en Estados Unidos de un día para otro. Si a algo le tengo miedo en este momento, sería viajar a Estados Unidos y caer en las garras de, vamos a ponerle nombre, de un supremacista, de alguien que está auténticamente casado con este concepto de a chingar a su madre los que no sean de aquí. O como en esta escena, ¿no? De Guerra Civil de Alex Garland, de cuando le dice... ¿Usted qué tipo de...? ¿Qué tipo de americano es usted, no? A ver, nosotros marcamos hoy un hilo conductor de distintas acciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Nuestro hilo conductor fue, de esto se trata del lawfare. Y nosotros estamos diciendo esto porque si bien ya lo habíamos tratado en otros episodios, vimos que vienen suceso tras suceso tras suceso. Esto quiere decir que, mi querido Salvador Mejía, en tu perspectiva, ¿vamos a seguir viendo esto o son todos los sucesos que vamos a ver? ¿Considera usted que es momento de golpear nuestras cabezas? Exacto. Yo creo que estamos frente a un evento sistémico. Estoy convencido de que el gobierno de los Estados Unidos tiene esta política desde hace muchos años. Se endureció, me refiero al uso del lawfare la extraterritorialidad de sus leyes, sobre todo desde septiembre 11. Se dispararon leyes, por ejemplo, la ley patriótica fue aprobada sin leerse. Quien quiera ver este documental o película de Fahrenheit 9/11, hay congresistas norteamericanos que le respondían a Michael Moore. No, hombre, ¿usted ha leído usted piensa que la leímos? No, lo que necesitamos en ese momento era una herramienta para que nuestro gobierno pudiera combatir al terrorismo, ¿no? Tan parecido con lo que están ahorita discutiendo, que no leyeron las leyes fiscales. El tema del uso de la ley extraterritorial siempre ha existido, pero creo que en este momento ha adquirido otras dimensiones porque lo único que se requería era un gobierno como es el de Donald Trump, con el interés político para ejercitar todas estas facultades legales que ellos mismos se pusieron. Te podemos cancelar visas, te podemos incluir en listas negras, exacto, te podemos bloquear cuentas y bloquearte, asegurarte tus bienes, podemos procesarte penalmente, ya te podemos, y con esto de la vinculación de los cárteles, te podemos acusar no solo de narcotráfico, te podemos acusar de financiamiento al terrorismo y eso ya va a traer un chingo de leyes más a la mesa. Ya puedes tener, imagínate, si yo fuera, y déjame cerrar con esto, si yo fuera un político con claros nexos o medianos nexos con la delincuencia organizada, yo tendría mucho cuidado en viajar. Claro, Estados Unidos o a cualquier parte, cruzando la frontera de México, yo tendría mucho cuidado porque no sé en qué momento el gobierno norteamericano me pueda llegar a vincular con esos grupos delictivos. Y de igual manera, le tendría yo que decir a nuestra presidenta que si no entiende que esto es un evento sistémico, pues estaría cometiendo un grave error. Yo creo que tienes mucha razón en lo que dices, solamente voy a hacer referencia a un caso más. Está el caso de Alex Saab de Venezuela, que fue detenido en una escala en avión, por lo que acabas de decir, en Cabo Verde en 2020, mientras iba rumbo a Irán como enviado especial de Nicolás Maduro, y Estados Unidos lo detuvo, fue extraditado y lo acusaron por lavado de dinero. ¿Yo qué creo de estas medidas que hemos dicho? Yo creo que hay una parte de efectividad y de resultados, y esos resultados se están viendo y le sirven mucho para alimentar la narrativa a Donald Trump, y le sirven mucho para poder fortalecer su posición política, ya lo dije, de cara a las elecciones intermedias, pero también para poder fortalecer este movimiento en donde ya no le gustan
las contenciones o los diques al poder. Ahí están las órdenes de jueces federales diciendo, no puedes deportar, no puedes establecer aranceles a lo loco, no puedes tal. Y Donald Trump voltea a México y dice, oye, qué bien lo están haciendo. Qué bonita idea esta de elegir jueces. A todos, a mandar a volar a todos y empezar de nuevo. Pendejos. Yo lo quiero. Pues no, porque estamos hablando de democracias totalmente iliberales. Y al final del día, y con esto cierro porque ya nos extendimos demasiado, hay muchísimas medidas que son lawfare. Tenemos que pensar también en lo que sucede con el financiamiento a universidades públicas, a universidades en Estados Unidos, no públicas, corrijo, universidades como Harvard, Lawfare como es Columbia. aplicable al interior y al exterior. Exactamente. Sí, tienes razón. ¿No? Y es algo grave porque yo no estoy diciendo que los países no tengan estas medidas, sino yo no había visto a Estados Unidos meter tantas medidas en tan poco tiempo. Recordemos, Donald Trump asumió la presidencia a inicios de 2025 y vean todo lo que hemos estado hablando. Y esto nos conduce a un régimen, creo yo, autoritario. Vean esta serie del cuento de la criada. Son 6 temporadas basados en las novelas de Margaret Atwood. Desde el capítulo 1 quedas impactado por la capacidad que tuvo un grupo extremista religioso de tirar al gobierno de los Estados Unidos. A mí me impactó ver la facilidad con la cual el régimen de un país puede cambiar en 2 patadas. ¿Cómo cerrar, mi Roger? Pues ya. ¿Cómo cerrar esta conversación? Si lo vemos desde la perspectiva del riesgo, se encontraría en niveles por encima de lo aceptable y nos estaría llevando a pedirle a las personas responsables que saquen los planes de continuidad de negocio, los Business Continuity Plans, que no son otra cosa, sino la metodología que nos va a permitir subsistir cuando surge un evento catastrófico. Yo cerraría diciendo, recuerden que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Salvador. Rogelio, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? Es que tengo un encargo especial. Dice Rafaelo, fíjate su manera de decir, ay, mándenme felicitar en mi cumpleaños. La semana que entra los escucharé en mi cumpleaños 50 y pico, casi diario. Rafaelo, te deseamos muy, muy feliz cumpleaños, que te la pases increíble, que te den Tonayan 18, café con piquete y mi muy famoso feliz cumpleaños y todas esas cosas. Hitty nos dice, sí les mando taquitos, pero no cobren por los saludos. Ok, pues una cosa por otra. Mar nos dice, ¿será que el compañero Gerardo Fernández Noroña le exigirá disculpas públicas a los millones de ciudadanos, que usaron los boletos para rayarle y mentarle la madre? ¿Qué chingue su madre Noroña? A Garnita, la tía Garnita, según los Minions, nos dice que quiere un análisis de cómo va a quedar conformada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se lo doy de una vez, de la chingada. Siguiente pregunta. Y no me resta sino agradecer a esta bonita comunidad que se está armando, porque vamos creciendo en seguidores, porque el episodio de votar o no en la elección judicial está en el top 5 de los más escuchados desde hace más de un año que tenemos este podcast. O sea, desde el primero, y este episodio es de los más escuchados. Pues me da mucho gusto porque hemos dicho una y otra vez que la esencia de este podcast es decirle a la gente lo que pensamos, pero no decirle cómo tiene que pensar. Le damos los elementos. Exacto. Y que ellos tomen sus decisiones. Luego ni tú ni yo estamos de acuerdo. La madre. Pero bueno, pues hago propias tus felicitaciones, tus parabienes. Muchas gracias a todas y a todos. Hacemos esto por diversión, no me canso de decirlo, pero también está padre darse cuenta de que hay... No seas migajero. No olviden suscribirse, compartir, recomendarnos, darle like, comentar. Ahí los Minions echan desmadre y contestando comentarios. Y Salvador, cualquier cosa, @ESMGIA. ¿Y tú, mi Roger? @RD Ibarra.